Ok, en esta ocasión vamos a revisar acerca de la nomenclatura de óxidos. Recordemos que van a existir tres tipos de nomenclatura: una nomenclatura sistemática, una nomenclatura stock y una nomenclatura clásica o llamada tradicional. En la nomenclatura sistemática nosotros vamos a utilizar prefijos multiplicadores, es decir, según la cantidad de veces que se repita un elemento. Así, por ejemplo, si se repite una sola vez, agregaremos la palabra mono, pero recordemos que esto solo se aplica para el elemento oxígeno. Ahora, si se repite dos veces, agregaremos el prefijo di, tres veces tri, cuatro tetra y así sucesivamente. Por su parte, en la nomenclatura stock, primero vamos a escribir la palabra óxido, seguido de la palabra de. Luego agregaremos el nombre del elemento y al final la valencia de este elemento entre paréntesis y en números romanos. Por su parte, en la nomenclatura tradicional, primero escribimos la palabra óxido, o también podría ser anhídrido en el caso de los óxidos ácidos, seguido de un prefijo, de la raíz del elemento y al final el sufijo. Recordemos que en esta nomenclatura tradicional a nosotros nos importa la cantidad de estados de oxidación que presente el elemento. Ahora, para entender mejor esto, por acá tenemos al litio y al oxígeno. Primeramente debemos saber con qué estado de oxidación está trabajando el litio. Ahora, recordemos que el litio pertenece a la familia o al grupo 1A. Como pertenece al grupo 1A, pues entonces va a tener un solo estado de oxidación. Y en ese caso va a ser de +1. Ok, el siguiente paso pues sería ubicarnos en el tipo de nomenclatura que vamos a nombrar. En este caso iniciaremos con la nomenclatura sistemática. Recordemos que en este caso se utilizaban los prefijos. Entonces decimos, ¿cuántas veces se repite en este caso el oxígeno? Vemos que el oxígeno, al no tener subíndice, indica que se repite una vez. Por lo tanto, escribiremos la palabra mono, seguido de la palabra óxido, monóxido. Luego escribimos la palabra de y volvemos a contar cuántas veces se repite en este caso el elemento. Y pues vemos que el elemento, que es el litio, se repite dos veces. Como se repite dos veces, diremos di y luego escribimos el nombre del elemento. En este caso sería dilitio. Dilitio. Ok. Ahora, en cuanto a su nomenclatura stock, recordemos, primeramente escribimos la palabra óxido, óxido. Luego escribimos la palabra de. Ahora escribimos el nombre del elemento, que en este caso es el litio, y dijimos que el litio estaba trabajando con valencia +1. Ok, sin embargo, en la nomenclatura stock, una regla nos dice que si un elemento está trabajando con valencia 1, entonces no es necesario ubicarlo entre paréntesis. Es decir, de lo que yo iba a escribir esto, pues lo voy a borrar. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la nomenclatura, en cuanto a la nomenclatura tradicional, en este caso, recordemos que nos importa cuántos estados de oxidación tiene el elemento. Como el litio tiene un solo estado de oxidación, vemos nuestra tablita y nos dice que cuando un elemento tiene un estado de oxidación, va a tener un sufijo y el sufijo va a ser ico. Entonces, ¿cómo sería su nomenclatura? Escribimos primeramente la palabra óxido, óxido. Luego, recordemos que en este caso, al tener
única valencia, no va a existir un prefijo. Luego escribimos la raíz. La raíz de litio sería li, lit. Ahora, recordemos que el sufijo era ico. Entonces nosotros escribimos la palabra ico. Entonces será óxido lítico. Y eso sería sus nomenclaturas en el caso del litio. Ahora, en el caso del hierro. Recordemos que el hierro es un metal y tiene dos estados de oxidación. Va a tener un estado de oxidación de +2 y también de +3. Ahora, en este ejemplo, necesitamos saber con qué estado de oxidación está trabajando el hierro. Y para ello, pues nos importa realizar este siguiente cálculo. Vamos a decir hierro, no sé con qué valencia está trabajando, lo pongo X, luego pongo el oxígeno y pues digo el oxígeno en los óxidos trabaja siempre con -2. Ahora, recordemos que el oxígeno al no tener subíndice indica que se repite una sola vez, lo mismo con el hierro. El siguiente paso sería multiplicar, digo 1 por -2 y esto sería -2. Luego digo 1 por X sería X. Entonces voy a sumar y estos estados de oxidación de la molécula total me tiene que dar 0. Ahora digo X va a ser igual a 2. Ok, entonces el hierro en este caso está trabajando con el estado de oxidación de +2. Ok, como ya sé que el hierro está trabajando con estado de oxidación de +2, el proceso de nombrarlo sería el siguiente. Ahora, en la nomenclatura sistemática, recordemos que vamos a ver cuántas veces se repite el oxígeno primeramente. En este caso podemos apreciar que se repite una vez. Por lo tanto, diremos mono seguido de la palabra óxido, entonces sería monóxido seguido de la palabra de. Ahora vamos a ver cuántas veces se repite el hierro. Vemos que se repite una sola vez. Ahora, como se repite una sola vez, no es necesario agregar la palabra mono. Simplemente diría de y seguido de la palabra hierro, que es el nombre del elemento. Ok, en la nomenclatura stock, recordemos que primeramente escribimos la palabra óxido, seguido de la palabra de. Ahora escribimos el nombre del elemento, que en este caso sería hierro, y entre paréntesis y en números romanos deberíamos agregar con qué valencia o estado de oxidación está trabajando el hierro. En este caso está trabajando con 2 y lo escribimos entre paréntesis. Ok, para la nomenclatura tradicional, primeramente vamos a escribir la palabra óxido, óxido. Ahora, vemos que cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, se le va a agregar sufijos. Cuando para el estado de oxidación menor agregaremos el sufijo oso y para el estado de oxidación mayor agregaremos el sufijo ico. Ok, en este caso recordemos que el oxígeno está trabajando con el estado de que el hierro está trabajando con el estado de oxidación de +2, que es el estado de oxidación menor. Por lo tanto, diremos óxido. Como no existe ningún prefijo, pasamos a escribir la raíz y la raíz del hierro pues sería fer. Recordemos, esta raíz sería fer. Y se nos dice que para el estado de oxidación menor agregamos el sufijo os. Entonces sería ferroso. Nos quedaría de esta manera, ferroso. Ok, ahora, en este caso, en este ejemplo, vamos a ver
que el hierro está trabajando con estado de oxidación de 3 más. Entonces, el estado de oxidación 3 más es el mayor. Ahora, para la nomenclatura sistemática, igualmente vamos a contar cuántas veces se repite el óxido o el oxígeno en este caso. Vemos que se repite 3 veces, entonces agregamos la palabra o el prefijo tri seguido de la palabra óxido, entonces sería trióxido seguido de la palabra de. Ahora, vamos a ver cuántas veces se repite el hierro. Vemos que se repite 2 veces. Como se repite 2 veces, diremos di seguido del nombre del elemento. En este caso es el hierro. Dihierro. Entonces, el nombre nos quedaría trióxido de dihierro. Ok, recordemos que en la nomenclatura stock nosotros escribimos la palabra óxido, seguido de la palabra de, luego escribimos el nombre del elemento, que en este caso es hierro, y pues luego teníamos que escribir la valencia o el estado de oxidación con el que está trabajando el hierro. En este caso, está trabajando con 3 más. Y escribimos entre paréntesis y en romanos el número 3. Ahora, en cuanto a la nomenclatura tradicional, recordemos que cuando un elemento tenía 2 estados de oxidación, se agregaba sufijos. Para el caso del menor era oso y para el caso del mayor era ico. Entonces, en este caso, como voy a trabajar con el mayor, yo agregaré el sufijo ico. Ok, y primeramente tengo que escribir la palabra óxido. Ahora, como no existen prefijos, pasaría a escribir la raíz del elemento. En este caso, la raíz del hierro sería Fer, ¿no? Entonces voy a escribir Fer. Luego voy a ver que para el estado de oxidación mayor, el sufijo es ico. Entonces escribiría ico. Nos quedaría de esta manera. Nos quedaría óxido férrico. Ok, y esa sería la manera correcta de nombrar óxidos. Ahora, algo más en cuanto a su clasificación. Recordemos que el litio en este caso, es un metal. Ahora, recordemos que metal más oxígeno nos daba por resultado un óxido metálico. El hierro también por su parte es un metal, entonces siempre van a dar óxidos metálicos. Recordemos que también se le llama óxido básico. Y eso sería todo en cuanto a nomenclatura de óxidos.